Vamos entonces, hermanos, a comenzar con esta noche diciéndole que Dios tiene muchas cosas especiales para nosotros, claro que sí. Entre ellas, lo primero que diseñó, la primera sociedad que diseñó Dios prácticamente después de Adán y Eva fue precisamente el matrimonio. Porque el matrimonio, como lo hemos estado hablando en las diferentes conferencias que hemos tenido, ha sido precisamente diseñado por Dios para que nosotros podamos llevar a cabo el propósito divino que Él se propuso en sí mismo en hacer. Y este propósito divino es que Dios quiere habitar en medio de sus hijos, los hijos de Dios, porque ese es su propósito eterno, como lo dice Apocalipsis capítulo 23, capítulo 20, versículo 3, donde habla precisamente de cómo Dios va a habitar en medio de sus hijos. Y también vemos que Dios tiene un propósito personal en cada uno de nosotros, y cuando Él instituye el matrimonio para precisamente cumplir ese mandamiento de fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgarla por medio de Adán y Eva, pues entonces vemos aquí que el cumplimiento del propósito de Dios se puede llevar a cabo si Adán tuviera una ayuda idónea. Y esa ayuda idónea, que fue la varona, la mujer que Dios le dio a Adán como tal, iban ellos entonces a poder cumplir ese propósito eterno. Hemos hablado sobre la importancia de la comunicación en la conferencia 5. Hemos también hablado del propósito divino de Dios al crear el matrimonio. También hemos visto cómo Dios nos ha hablado de lo que es la ayuda idónea, de lo que realmente es esa mujer, esa varona que Dios coloca al hombre a su lado y el propósito del mismo. Y vamos a ver entonces cómo entra ahora el camino de los hijos en el matrimonio. Y para ello entonces vamos a ir a la palabra de Dios. Y vamos a mirar en el Salmo 127. Salmo 127. Voy a leer hoy la Reina Valera. Salmo 127. Y voy a leer el versículo 3. Dice así: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Voy a repetírselo. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Y vamos a ver, y para poder entender correctamente este versículo y cómo el profeta, allí en este caso David, comparte esta palabra, el salmista David, del Salmo 127, versículo 3, es de que dice que los hijos son herencia de Jehová, como dice la Nueva Traducción Viviente. Los hijos son herencia de Jehová. Entonces, tenemos que definir primero que todo, antes de dar un paso adelante, es qué es la herencia o qué es el concepto de herencia. Porque usted y yo, tal vez en el occidente, comprendemos que la herencia o el concepto de herencia consiste en nuestro contexto cultural, o sea, en nuestra cultura occidental sobre todo, que la herencia es algo que se le deja a alguien, normalmente un familiar, y que ahora le pertenece a esa persona. Entonces mi papá me dejó una herencia, me dejó una casa, entonces él muere y entonces esa casa ahora me pertenece, es mía. Eso es lo que conocemos como herencia la mayoría de nosotros. En este contexto como tal, la persona que recibe el bien o lo que le van a dejar es dueña absoluta de lo heredado y lo usa como quiera y como le plazca, porque ahora le pertenece a ella. En otras palabras, el que recibe algo en herencia, ahora le pertenece y es el dueño absoluto de ella. Nadie le tiene que decir nada, ni le tiene que dar cuentas a nadie al respecto. Sin embargo,
a la herencia de la que está hablando la palabra en el Salmo 127, versículo 3, es según el texto bíblico en los hebreos o en el contexto bíblico judío en el cual se escribieron también todas estas palabras, es muy diferente. ¿Sabía eso? Según ellos, según el contexto bíblico y aplicado a la cultura precisamente judía o hebrea, cuando se recibe algo en herencia, es un privilegio. Así es. Cuando se recibe algo en herencia, es un privilegio. O sea, el que recibe una herencia en este contexto, no lo recibe como si ahora le perteneciera a él, sino que lo recibe y ahora tiene que administrarlo a nombre del dueño que se lo dio en heredad. Esa es la diferencia. Así que en el mundo hebreo, judío, la persona que recibe una herencia debe dar cuenta de la herencia entregada al dueño. Ese era el contexto. Entonces, de esta manera, las personas en el contexto hebreo como tal y aplicado en este Salmo 127 correctamente, entonces cualquier cosa que yo recibiera, en este caso los hijos, no son míos, son prestados, son una herencia que Dios me da para yo administrarla. Entonces, si volvemos al Salmo 127, versículo 3, donde dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, entonces se señala que los hijos, escuche esto, que los hijos son como una herencia del Señor Dios al ser humano o a los padres. No le pertenecen a los padres y son del que entrega la herencia. Dios le entrega a los hijos en herencia a los padres, pero es Dios el dueño de los hijos y no los padres. Mas los padres deben ser administradores, como que tuvieran que dar cuenta de algo que no es suyo. Así que la tendencia normalmente de los padres, en nuestro contexto inclusive cultural nuestro, es que los padres se creen los dueños de sus propios hijos. Pero hay que aprender a administrarlos a la manera divina. Entonces, esto es muy bonito porque nos enseña que la verdad, tú y yo como padres, tal vez algunos ya con 27, 28 años ya de casados o más, o tal vez algunos años, y ya tenemos hijos, pues realmente no estábamos como muy alineados con lo que Dios dice con respecto a los mismos. Entonces, vamos así en este proceso de conferencias precisamente entendiendo y comprendiendo cada una de las facetas de los procesos y de las etapas del matrimonio. Y es muy bueno que los hijos lleguen al matrimonio, claro que sí. Sin embargo, quiero que usted lea Génesis capítulo 4, versículo 1. Gracias. Génesis capítulo 4, versículo 1. Aquí encontramos a Adán y a Eva. Y dice el versículo 1 que conoció Adán a su mujer Eva. Cuando habla de conocer, habla de que tuvieron relaciones sexuales y la mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ella está exponiendo de que, y está reconociendo que es por voluntad de Dios que ha quedado embarazada y que va a tener un hijo y que nace ese hijo, y que es solo por la voluntad de Dios
que ese hijo nació. ¿Qué está reconociendo Eva en este momento? Eva está reconociendo que los hijos no nacen porque quieren nacer, o porque hubo un descuido, o porque sencillamente no estaba planeado, pero llegó al matrimonio, etcétera, etcétera. No, dice que los hijos son herencia de Jehová, y por lo tanto, Él decide en qué momento de esos 4 millones de espermatozoides que están allí, cuál va a fecundar el óvulo para que allí haya una concepción y haya un alumbramiento que va a traer un niño o una niña al mundo. Entonces Eva estaba reconociendo que era por voluntad de Dios que iba a tener hijos, y que era por voluntad de Dios que tenía Caín en ese momento, como también todos los demás hijos en adelante. Es por eso de que se habla de que tendremos que dar a Dios cuentas aún desde el momento en que quedó embarazada la mujer, porque si hay algo que más se trabaja y se hace hoy en día es el aborto, y el aborto es una concepción ya formada que Dios ya dio la orden, y de esta manera se tiene que llevar a cabo completa. Pero cuando se determina quitar la vida al feto, pues muchos tendrán que dar cuenta delante de Dios ante estas circunstancias. Pero vamos a mirar entonces qué pasó. Eva declara aquí que entonces es por voluntad de Dios que tuvo un varón llamado Caín, ¿cierto? ¿Para cumplir qué? La promesa hecha en Génesis 1:28. Si nos vamos a Génesis 1:28, dice que cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó, dice el versículo 28, 1:28 de Génesis, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vemos entonces acá que Dios no solamente los une en matrimonio cuando los bendice, sino que le dice fructifiquen, multipliquen, llenen la tierra, sojúzguenla y señoread sobre todo lo que esté vivo sobre la tierra. Entonces, cuando Dios le dice fructifiquen y multiplíquense, pues realmente lo que Dios está diciéndole es que tienen que primero dar fruto y luego multiplicarse. La multiplicación es cuando viene Caín, cuando viene toda la descendencia, cuando vienen todos sus hermanos y aún después de ellos. Entonces, vamos a ver esto en una forma, digamos, bidireccional. Primero, era necesario fructificar, luego multiplicarse. Entonces, multiplicarse tiene que ver con tener hijos en el matrimonio, pero primero tenían que fructificar Adán y Eva como una sola carne. Entonces, los primeros años del matrimonio, escucha con atención, los primeros años del matrimonio, 3 años, de 3 a 5 años, son para poder dar fruto como pareja en su relación con tu cónyuge. Esos primeros años son para ello. Para que puedan ustedes dos, tanto el hombre como la mujer, dar fruto el uno al otro. ¿Recuerdan las naranjas? Un árbol de naranjas produce ¿qué? Naranjas, y esas naranjas tienen semillas. Esas semillas se cogen del fruto y están dentro del fruto de la naranja. Se saca la naranja, se sacan las semillas, se siembran en la tierra, sale un árbol ¿de qué? De naranjas, y ese árbol de naranjas produce ¿qué? Naranjas, y esas naranjas sale otro fruto que es la naranja, y entonces produce semillas y se siembran y produce otro árbol, etcétera, etcétera. Eso es fructificar, dar del mismo fruto, dar del mismo modo, de la misma manera. Entonces, ¿qué quería Dios? Que ellos hicieran primero, que fructificaran. Así como Adán decía, este es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Entonces, ¿qué estaba viendo Adán? A él mismo, a una persona, a un ser humano, pero que pensaba como él, actuaba como él y sentía como él. Entonces Adán le podía decir, esta verdaderamente es hueso de mis huesos y carne de mi carne.
tenían un solo pensamiento con Dios. Estaban casados y estaban dando fruto. Y ese fruto, como lo dice Gálatas capítulo 5, vamos a ver ese fruto del fructificar que habla en Génesis 1:28. Vamos a ver en Gálatas capítulo 5, versículo 22, ¿a qué fruto se refería? ¿Fructificar en qué? Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Exactamente lo que una mujer busca en un hombre. Así es. Y lo que un hombre busca en una mujer, que dé fruto, o sea, que sea una persona amorosa, gozosa, con paciencia, llena de paz, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza. Eso es lo que nos hace fructificar. Ese es el fruto del Espíritu. Y eso se refería al Señor en sus caracteres, tanto en la mujer como en el hombre, en la manera, en su carácter, de su personalidad, para que sus hijos, cuando ya llegasen, pudieran ver en ellos esa personalidad, esa práctica, esa actitud de sus padres, las cuales ellos aprenderían, no heredarían, sino que aprenderían. Entonces, eso era fructificar. Y ya la multiplicarse era ya tener los hijos, tener esas relaciones como tal para empezar a fructificar. Entonces, vemos que los primeros años de la pareja, del matrimonio, entre un hombre y una mujer, son para fructificar, para dar ese fruto. Y el momento en que esa pareja está lista, donde ya han aprendido a vivir el fruto del Espíritu Santo, estoy hablando de personas que están casadas y que conocen de Dios, que se tomaron la molestia de aprender de Dios, que se casaron de acuerdo a las normas de Dios. Entonces, esas personas, después de unos par de años, 3 a 5 años, compartir y fructificar, entonces viene la recompensa, viene la respuesta, la consecuencia de esta unidad. ¿Es que el fruto de qué? De los hijos. Entonces, vamos a ver que el Salmo 127 tiene una segunda parte. Salmo 127, que estábamos leyendo ahora, dice de la siguiente manera, Salmo 127, versículo 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Ya vimos esto. Cosa de estima el fruto del vientre. En la otra versión dice, recompensa de él es el fruto de su vientre. O sea, los frutos del vientre son una recompensa. ¿Del vientre de qué? Pues de la mujer. Entonces los hijos son el fruto, deben ser el fruto de ese Espíritu Santo actuando en los primeros años en el matrimonio. O sea que los primeros años del matrimonio son para poder aprender a fructificar juntos. Y ya al final, el árbol es como el árbol se siembra la semilla, empieza a crecer el árbol, y después de que el árbol florece, entonces viene el fruto. Así Adán y Eva debían primero crecer como personas, como pareja, y poder llegar a un momento donde florecerían, donde ya estaba listo el trabajo que Dios había hecho en ellos, en su personalidad, en su actitud, en sus pensamientos, en sus emociones, y entonces estaban listos para dar ¿qué? Fruto. Y ese fruto serían ¿qué? Los hijos. Entonces, ¿qué realmente son los hijos? Los hijos son la oportunidad de demostrar la administración que como padres se nos ha pedido que seamos. Escucha con atención. Los hijos son la oportunidad que Dios nos da para demostrar que podemos ser, demostrar que la administración
que como padres se nos ha pedido ser para con ellos. Así que el fruto del matrimonio son los hijos, como dice el Salmo 127, versículo 3. Pero ellos, los hijos, son dados por Dios. No son un error, no son una falla, no es porque falló el preservativo. Son dados por Dios para que podamos nosotros ver el fruto espiritual en ellos. Por eso se requiere un tiempo antes, para que el momento en que se casan, hay que pasar un tiempo prudente para que la pareja pueda no solamente entenderse, sino que puedan bien entender el propósito divino de Dios. La mujer entienda su posición como ayuda idónea, el hombre entienda su función como responsable y como también autoridad que Dios ha colocado, porque la cabeza de la varona es el hombre y la cabeza del hombre es Jesús y la cabeza de Jesús es Cristo, es Dios, como lo hemos visto. Entonces, estamos hablando del correcto significado de traer los hijos al matrimonio. Cuando no se aprecia al hijo como un don de Dios, como un regalo de parte de Dios, se tiende normalmente a tratarlos como si fueran nuestra propiedad. Y confundimos el ser responsables en su crecimiento con ser nuestra conciencia cuando actúan. O sea, a veces nosotros queremos es que nuestros hijos sean lo que nosotros no fuimos. Nosotros queremos que nuestros hijos alcancen lo que nosotros no alcanzamos. Nosotros inclusive luchamos y trabajamos y nos esforzamos para que ellos logren lo que nosotros no alcanzamos a lograr. Así que nuestros hijos se han convertido en los sueños de nosotros, ya que nuestros sueños no se pudieron cumplir. Por errores, por fallas, por el destino, por la suerte, lo que tú quieras. Pero yo pienso que es porque estábamos fuera del propósito de Dios viviendo nuestras vidas. Y como consecuencia, pues se presentaron estas circunstancias. Hijos que tal vez vinieron de sorpresa para nosotros, pero no para Dios. Hijos que tal vez no vieron preparados ni estaban listos en ese momento a causa de una alteración que llevamos a cabo nosotros, tal vez por anticonceptivos, tal vez por alcohol, por drogas, por cigarrillos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando realmente nosotros apreciamos al hijo como un regalo de Dios, esa sorpresa cuando dicen, esposo, estoy esperando un hijo, y usted salta de alegría y de gozo y dice, gracias Señor por ese regalo de un hijo. Cuando no hacemos eso, cuando no vivimos eso, y cuando empezamos a darnos cuenta que fue que nos equivocamos en el tiempo del periodo de la menstruación, que nos equivocamos en el proceso de anticonceptivo, etcétera, etcétera, entonces normalmente empezamos a criar a nuestros hijos de acuerdo como si fueran nuestros, como si fueran como que nos entregaron, como algo que nos ganamos o que ya es nuestro, como decíamos ahorita sobre la herencia. Y confundimos, como les decía, ser responsables en su crecimiento que nos toca a nosotros como padres, y lo confundimos con ser nuestra conciencia cuando actúan. En el Salmo 127, ahí mismo, en el versículo 4, voy a leer el 3 y voy a leer el 4. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Versículo 4. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos ávidos en la juventud, o habidos en la juventud.
así son los hijos habidos en la juventud. Entonces acá vemos que se compara a los hijos con saetas. Saetas son flechas. Y hermano y amigo, ¿para qué son las flechas? Las flechas se colocan en un arco y se presionan para que esa flecha llegue a cualquier parte. No, para que llegue a un sitio exacto. Entonces, las saetas, que son flechas, aquí se comparan con lo que son los hijos. Entonces los hijos son como flechas. Y las flechas, hermano, no se coleccionan. Las flechas se lanzan, como les decía, a un blanco específico. Entonces, así debemos ser con los hijos que el Señor nos brinda en el matrimonio. Los hijos son para proyectarlos hacia el futuro. ¿Cómo le parece? Ese es nuestro trabajo. Nosotros somos como el arco, mientras que ellos son la flecha. Y el arco, Dios lo presiona y de acuerdo a cómo esté el arco y la calidad del arco, entonces la flecha llegará más lejos y si direcciona correctamente, llegará a su punto específico o al blanco. Pero solo los valientes logran que sus hijos puedan despegar. Un padre, apreciado hermano, un padre sabio enseña a su hijo a emprender el vuelo, pero los hijos deben aprender a cortar el cordón umbilical. Así es. No podemos hacer todo por ellos. No puedo decirle por dónde tienen que irse. Lo que tenemos que es afianzarlos en los principios del propósito de Dios y del por qué Él vino a la tierra y el por qué Dios lo colocó. Es lo primero que debemos enseñar a nuestros hijos, aún desde su primer año hasta los años venideros. Porque el propósito o el objetivo que tienen los padres cuando llegan los hijos, que es el fruto de ese fruto del Espíritu que ambos tienen, estamos hablando en un matrimonio que está haciendo las cosas a la manera de Dios, es que como padres ellos tienen que hacer que su hijo descubra el proyecto vital de su vida. Escucha con atención. El fin de los padres es enseñar al hijo que él tiene un propósito personal en Dios y que él debe descubrir ese propósito con él. Debemos ayudarlos, pero a entender que ellos deben encontrar y entender ese propósito de Dios en su vida. Eso es lo más importante de nosotros como padres hacia nuestros hijos. Van a venir muchas cosas, claro, en la vida. Vamos a ir a un parque, vamos a jugar, vamos a tener una niñez con ellos, vamos a disfrutar, vamos a pasear, vamos a hacer muchas cosas, vamos a estudiar, etcétera. Pero en todas ellas debemos estar siempre recordándole, recuerda, tienes que encontrar el propósito tuyo con Dios. Sin embargo, hoy en día, en algunos hogares, más que en la mayoría, no se está presentando esto. Hoy encontramos que si ese joven o esos hijos son hijos mantenidos por sus padres, es fácil que solo vivan para el momento inmediato. Estudian, vaya, salga con sus amigos, disfruta hasta donde te alcance el bolsillo. Si son mayores y tienen que cubrir ya sus propios gastos, podrían pensar en que la vida consiste en buscar empleo con el fin de comprar casa algún día, un transporte, luego formar una familia, irse de vacaciones cuando se pueda o cuando toque y después jubilarse con una pensión digna
para disfrutar en la vejez. Y definen la vida como conseguir amor, salud y dinero para alcanzar la felicidad y tirar adelante año tras año las cosas que ya pasaron. Eso es lo que normalmente a veces les enseñamos a nuestros hijos. Mi hijo, es que usted tiene que volverse un hombre y tiene que levantarse y trabajar y conseguirse su propio apartamento y consiga su propio carrito y consiga una mujer que lo quiera, que lo respete, y usted ámela y cuide sus hijos y vivirá hasta viejito y entonces tendrá nietos. Eso es lo que normalmente les compartimos a ellos. Pero qué alejados estamos de la realidad. Sin embargo, para Dios es algo totalmente diferente el tener los hijos. Leámoslo en la Biblia. Job capítulo 23, versículo 14. El libro de Job, capítulo 23, versículo 14, dice de la siguiente manera. Algunos versículos que voy a tratar nomás. Dice, Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en Él. Aquí está hablando entonces Job y está diciendo que Dios pues acabará lo que ha determinado en mí. En otras palabras, aquí está diciendo Job que Dios cumplirá su propósito en él. Job lo está diciendo. O sea, Job comprendía que Dios es el que va a hacer la obra en él, para que él descubra su propósito en su vida. O sea, que el que enseñaba y el maestro de Job era Dios mismo. Ahora vaya al Salmo 138. Salmo 138, versículo 8. Mire lo que dice el salmista David. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No me desampares la obra de tus manos. ¿Qué era la obra de sus manos? Él, David. Y él decía que el Señor cumplirá su propósito en mí. O sea, David, también como Job, estaban y fueron enseñados por sus padres para que ellos comprendieran que tenían que descubrir la razón por la cual Dios los colocó allí en ese tiempo y poder cumplir el propósito que Dios había propuesto en él mismo con esa persona. Y eso es lo que nuestros hijos necesitan comprender. Por eso es que Dios coloca hijos en tu matrimonio. ¿Sabías eso? Ahora vaya a Efesios capítulo 2, versículo 10. También con respecto a esto lo dice claramente Pablo. Efesios capítulo 2, versículo 10. Mire cómo dice Pablo allí a los hermanos de Éfeso, precisamente, el 2:10. Porque somos hechura suya, está diciendo Pablo, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, cuando el Señor nos trae a su Hijo Jesucristo y hemos nacido de nuevo y somos sellados con el Espíritu Santo, dice entonces que Él nos creó en Cristo Jesús, o sea, nacimos de nuevo, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Se da cuenta? Dios ya tiene en un libro anotado todas las obras en las que tus hijos deben caminar en él. Y tú también, por supuesto, porque también eres hijo. Entonces somos hechura suya para caminar en las obras que Él preparó de antemano, que Él organizó de antemano y que estaban escritas, y nosotros como hijos tenemos que descubrirla, y nuestros hijos es nuestro trabajo direccionarlos para que ellos encuentren y descubran ese propósito de Dios con las
obras que Él dijo que ya tenía de antemano escritas, en las cuales tendríamos que caminar. Y en el Salmo 139, aún en el mismo vientre de la madre, dice también la palabra, allí el salmista David, Salmo 139, muy conocido por todos, ¿verdad? Salmo 139, versículo 16, solo el 16. Leámoslo así. Mi embrión vieron tus ojos. El embrión, ¿cómo va a ver? Será el alma que estaba allí, ¿cierto? Vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. Qué hermoso ver cómo David, tocado allí por el Espíritu Santo, inspirado por él, empieza a decir que en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. Tus hijos nacen perfectos. Tus hijos no nacen con pecado. Tus hijos son obra de Dios. Pero a veces nosotros, humanamente, alteramos esos libros que Dios ya tenía escritos de antemano. A la esposa de pronto no saber que estaba en embarazo y empieza a tomar o a fumar, o una esposa que está tomando anticonceptivos y que no se dio cuenta que estaba en embarazo y afecta al bebé, o tomó o se comió algo, o una infección intestinal o algo que le pudo afectar en su vientre y afectó al niño. De allí tantos problemas que decimos que son genéticos, pero que realmente son alteraciones en el útero que se han dado a causa de circunstancias adversas o contrarias a su madre. Entonces vemos acá como el mismo David expresaba que en ese libro están escritas ya todas las cosas en las cuales ese bebé iba a caminar. En este caso, David mismo está hablando de él. Y vamos a colocar un ejemplo más bíblico todavía. Vamos al libro de Jueces. Busque el libro de Jueces en el Antiguo Testamento. Jueces capítulo 13, versículos 6 al 8. Jueces capítulo 13, versículos 6 al 8, que habla de un hombre que nació muy conocido, llamado Sansón. Y vamos a ver cómo fue que los padres criaron a Sansón. Miremos y verá. Jueces 13, versículos 6 al 8, dice de la siguiente manera. Y la mujer vino y le contó a su marido, diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el de un aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Dice el versículo 8, entonces oró Manoa a Jehová, o sea, el esposo, y dijo, ay, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste, que habló con mi esposa, vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Hermano, esto es una muy bonita revelación y también la actitud de este varón al reconocer que al momento en que su esposa va a quedar en embarazo, pide ayuda al Señor para que le enseñe cómo es que ha de criar a su hijo, cómo es que debe formar a su hijo, para qué fin y propósito. Y dice aquí en el versículo 11, y se levantó Manoa y siguió a su mujer, y vino al varón de Dios y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y le dijo, yo soy. Entonces Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño
¿Y qué debemos hacer con él? ¿Se da cuenta? ¿Cómo pide esta pareja dirección a Dios de cómo educar a ese niño que viene en camino? Que cuando ella quedara en esa concepción y quedara embarazada, ¿cómo deberían ellos hacer? ¿Qué deberían hacer para agradar a Dios? Dice el versículo 13, y el ángel de Jehová respondió a Manoa, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. Habíamos hablado en el 6. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, y guardará todo lo que le mandé. Qué bonito ver entonces cómo Dios sí nos enseña, sí nos dirige. Cuando llega esa bendición de un hijo, es cuando tenemos que venir al Señor y decirle, Señor, por favor, enséñanos para que, cómo debemos enseñar a nuestros hijos, o a este hijo que van a nacer, para que él pueda llegar a cumplir tu propósito, porque ese hijo no es tuyo, es prestado, ese es hijo de Dios. Y nosotros como padres seríamos, y llegaremos a ser el matrimonio, los administradores de ellos. Así que el nacimiento de Sansón, en este caso, sus padres preguntaron a Dios cómo los habrían ellos de enseñar a su hijo. Vamos a colocar otro ejemplo. Vamos a Hebreos 11:23. Otro caso, estoy viendo así unos casos rápidos para que usted vea en la palabra. Hebreos capítulo 11, donde están todos los padres de la fe, todos los grandes hombres de la fe. Hebreos 11, versículos 23 al 26. Dice 11:23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey, porque el rey dijo que a todos los niños que nacieran varones los mataran, y ellos no temieron, inclusive las parteras le ayudaron a tenerlo. Escogiendo pues, dice el 24, por la fe Moisés fue hecho ya grande, rehusó llamarse hija de Faraón. O sea, a Moisés lo crió la hija del Faraón. Pero ¿por qué rehusó llamarse ahora hijo de la hija del Faraón? Por lo que los padres le enseñaron desde pequeño. Y dice el 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés la tenía clara, hermanos. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Aleluya. Aleluya. Entonces, Moisés fue direccionado por la fe que le enseñaron sus padres. Y de esa manera Moisés pudo encontrar el propósito de su vida en Dios. Y ese, apreciado hermano, hermana, amigo que me escuchas, nosotros como padres, es nuestro trabajo ayudar a nuestros hijos por la fe a que ellos puedan descubrir el propósito de Dios en su vida. ¿Sabe quién más lo hizo? Lo hizo una gran mujer y un gran hombre. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, ya se me está acabando el tiempo, hermanos. Lucas capítulo 1, versículo 38. 1:38, por aquí está. Entonces María le dijo el ángel, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Tenemos entonces que María dijo, he aquí la sierva del Señor. O sea, se puso en una actitud de esclava voluntaria para que Dios hiciera en ellos lo que necesitara hacer conforme a su palabra para edificar a ese hijo,
porque Jesús no nació diciendo aleluya, gloria a Dios. No, si bien Jesús nació en comunión con el Padre, dice algunos de los versículos, Lucas 1:69 creo que dice, y 71, dice que Él crecía en sabiduría y en estatura para con Dios y con los hombres. Entonces, Él mismo fue aprendiendo. ¿Cómo hizo eso? Los padres lo guiaban. ¿A qué? A que buscara del Señor. Tanto que a los 12 años se les embolató a sus padres, y Jesús dice que después de 3 días lo encontraron en el templo. Cuando los padres lo encontraron, le dijeron, ¿qué haces acá? Y él dijo, ¿no sabes que en las cosas de mi Padre debo de estar? O sea, Jesús estaba ¿qué? Preparándose para identificar como hijo, como flecha, cuál era el propósito de Dios en su vida, porque Jesús lo tenía que descubrir, también lo tenía que descubrir. No lo sabía desde que nació, pero su mente, su voluntad y sus emociones, Él las dirigió para que entendiese correctamente el propósito en las cosas de Dios. Ese fue el trabajo de José y de María. Así que realmente Jesús fue prestado a María y a José para que ellos direccionaran correctamente en la fe a su hijo, y que él más adelante encontrase la voluntad de Dios en su vida. Como conclusión de esto, hermanos, entonces podemos notar algo. El primer objetivo del matrimonio es reflejar la imagen de Dios, la gloria de Dios, según su propósito divino. Es llegar a ser una sola carne, de dos a ser uno, pero que aquí ya son no dos, sino tres. El esposo, Dios y la esposa, para que los tres sean uno. Porque eso es el matrimonio cristiano. Entonces, llegar a ser una sola carne, pero en Dios. Es mostrar el ejemplo de lo que va a ser Cristo y la iglesia. Cómo se van a fundir los dos en uno. ¿Y qué va a hacer la iglesia? Lo que Jesús diga cuando vengan las bodas del Cordero. Porque eso es en comparativa a lo que va a ser el matrimonio, donde la mujer representa a la iglesia y donde el varón representa a Jesús, nuestro novio, que pronto se casará con su iglesia, con la novia. Entonces es señorear, es administrar lo que se nos entregó en préstamo. Entonces tus hijos, esos que tienes a tu lado, cada uno son un préstamo de parte de Dios y no son tuyos. No puedes crearlos a tu imagen y semejanza, sino que los tienes que levantar a la imagen y semejanza de Dios, con el fruto del Espíritu que está en tu vida. Y Dios mismo se encargará de tener a su edad correcta, de tomarlo y enseñarle, como lo hizo con el profeta Samuel. Así que transmitir el legado de Dios a sus hijos es lo más importante, para que Dios sea quien les enseña a ellos el propósito de vida. Y esto es muy, pero muy importante. Termino con Proverbios 22:6 para que usted lo acabe de comprender. Proverbios, capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Se lo voy a repetir la primera parte. Instruye al niño en su camino. Instruye al niño en su camino. Escuche con atención. Nuestro trabajo como padres es instruir, con la palabra, al niño en su camino, no en mi camino, no en el camino que como padres queremos para él, no es lo que tú quieres que estudie, no es lo que tú quieres que él sea mañana, no, es lo que Dios determina que va a hacer con él. Esa es la diferencia. Entonces, no es nuestro camino, es el camino de Él. Dios ya desde que nace, ya tiene un camino para Él.
nosotros tenemos que observar ese camino por donde Dios lo lleva e instruirlo en la fe para que él pueda alimentarse en esa fe y poder tomar mañana, cuando tenga uso de razón, para que tenga conciencia ya en su juventud, decir, ya entendí mi propósito en la vida. Y estos son parámetros importantísimos. Entonces, la prioridad, hermano, hermana, apreciado matrimonio, la prioridad, cuando llegas a tu casa, escucha con esto, con mucha atención, cuando llegues a tu casa, la prioridad de tu matrimonio, de la pareja, no son los hijos, es tu cónyuge. Porque los hijos son prestados, llegan a los 15, 20 años, 25 años, y hasta luego papá, y se casan o se van. Ya el tiempo de instrucción se perdió. Ya no hay tiempo para instruirle más, porque él ya tiene su propia vida, ya armó su camino. Y si no aprovechaste en sus primeros años para direccionarlo en el camino del Señor, pues va a tener que vivir muchos obstáculos en su vida. Y aunque el Señor es misericordioso, la idea es que como un hijo pródigo pueda volver a casa y darse cuenta del camino correcto que debía haber tomado. Ahora, siempre recordar que los hijos son prestados y que debemos dar cuenta por ellos a Dios. ¿Tienes un matrimonio ya? ¿2 matrimonios? ¿3 matrimonios? ¿Quedaron hijos de todos sus matrimonios? ¿Dónde están los padres? Dios se los va a reclamar. Dios te va a enseñar, pero también te va a exigir que le des razón de sus hijos. Porque, como lo dijo Eva, por voluntad de Dios he adquirido varón. No fue porque ellos se equivocaron en las cuentas. Así que los hijos son muy importantes, pero no son nuestra solución a nuestras vidas frustradas. No vamos a hacer que abandonar nuestra vida para que nuestro hijo sea exitoso. Escucha con atención. Conozco muchos casos, muchos, sobre todo en las mujeres, que eran preparadas, que estaban saliendo adelante, que tenían propósito en su vida, pero al venir los hijos, abandonaron completamente todo su vida, abandonaron sus sueños, abandonaron el propósito de Dios con ellas, para decir, no, yo me voy a dedicar a criar a mis hijos más bien. Pero cuando los hijos crezcan, y llegan a los 20, 25 años y se van, entonces, ¿qué pasó con tu vida? ¿Qué pasó con tus sueños? Ellos ya se fueron. Ahora, ¿con quién vas a quedar? Con tu cónyuge. Y si ustedes dejaron la relación, la comunicación, por estar criando a tus hijos, por estar haciendo que tus hijos, y hacer todo para tus hijos, entonces malcriaste a tus hijos, porque no les enseñaste el propósito de vida con tu pareja. Por lo tanto, desbordaste el amor hacia tus hijos y abandonaste el amor hacia tu esposo. Muchas veces el esposo se fue, o por lo contrario, o a veces son la esposa la que se va. Y aún se queda el padre con los hijos, pero la mayoría de veces es la mujer que se queda con ellos. Y en vez de pedir perdón a Dios, de reconocer también que se había parte de ella también equivocado, así como ese otro se fue de la casa porque la embarró completamente, ¿y los hijos van a cargar las consecuencias? Entonces ahí donde las mujeres, la mayoría que son solteras, madres solteras, depositan todo ese amor y ese afecto a los hijos y se enamoran de los hijos hasta que se convierten en un ídolo sus hijos de ellas. No es que esté mal el sacar a los hijos adelante, pero es enseñarles el propósito de Dios en sus vidas, no en tu vida. No lo que tú quieres hacer con ellos, es lo que Dios quiere hacer con ellos. Así que nuestro objetivo con los hijos es guiarlos por su camino y no por el nuestro. Esa es la instrucción que Dios nos enseña. Es transmitir el legado de Dios a nuestros hijos para que ellos mañana le enseñen también el mismo legado a sus hijos y todos podamos llevar así este propósito divino
el cual Dios se ha propuesto en sí mismo. Hermoso, ¿verdad? Muchas cosas que aprender. Tal vez hemos cometido muchos errores, tal vez hemos fallado en nuestra enseñanza, en nuestros hijos. No se preocupe, yo también he cometido esos mismos errores, porque no venía el manual de instrucciones, porque decidimos emocionarnos y hacer de ellos lo que nosotros queríamos que lograran. Yo quería que mi hijo fuera ingeniero civil, y hice hasta lo imposible para que entrara a la universidad, y hasta lo metí en la universidad, y hasta entró allí. Pero luego él me dijo a mí: papi, esto no quiero ser yo no quiero ser ingeniero civil, yo quiero estudiar otra cosa. Y yo me frustré y me dolió en mi corazón, pero tuve que entender que no era lo que yo quería, sino lo que él quería, y lo que Dios mismo le mostraría a él hacia dónde lo llevaría. Mi trabajo era enseñarle los principios de la palabra para que él pudiera entender el propósito que Dios tiene con él. Pero eso le correspondía al camino que Dios había trazado con él desde su infancia. Una cosa es mi responsabilidad como padre, otra cosa es mi responsabilidad como maestro. Como padre debo cumplirle con todo lo que necesita para vivir, pero como maestro, como pastor en mi casa y de mi familia, pues yo debo compartirle los principios de Dios para que él pueda entender el camino por donde va de seguir con Dios, no conmigo. Porque cuando lleguen ahorita sus años ya, donde van a buscar su esposa y donde van a trabajar y se van a ir del hogar, ¿con quién me voy a quedar? Pues con mi esposa. Y si esos 25, 30 años los desperdicié o los dejé pasar y no los aproveché para vivir con mi esposa, para compartir con ella, pues entonces cuando ellos se vayan, este hogar fracasará. Me aburriré y me iré, o tal vez ella se aburrirá conmigo. ¿Por qué? Porque ya no tenemos un propósito y creíamos que el propósito eran los hijos, pero no era así. El propósito de la pareja es estar unidos como una sola carne, fructificando y mostrando eso a estos nuevos hijos, para que ellos a su vez también transmitan el mismo mensaje a otros, y así la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar. Amado Padre Celestial, Señor, como padres reconocemos que hemos fallado, claro, Señor. Como padres, Señor, reconocemos que nos hemos equivocado. Como padres, Señor, reconocemos que nos falta aprender, Señor, y que hemos cometido tal vez muchos errores porque hemos levantado a nuestros hijos a nuestra imagen y semejanza. Pero, Señor Jesús, hoy estamos acá para pedirte no solo perdón porque no hemos sido buenos padres al enseñar el camino y la instrucción correcta de la palabra de Dios para ellos. Y tal vez nuestros hijos ya sean grandes y tal vez ellos ya no nos escuchan ni nos creen. Pero, Señor, si nosotros como pareja seguimos buscando de ti y damos fruto, un fruto que permanezca, un fruto del Espíritu, con bondad, con fe, con mansedumbre, con templanza, con benignidad, con amor, Señor, un día, aunque ellos sean hijos pródigos, volverán. Y podremos tener entonces estar preparados para instruirlos en el camino de la verdad, como debe de ser. Danos el tiempo, Señor, danos la oportunidad. Queremos lograrlo, pero en Cristo Jesús. Queremos hacerlo, pero a la manera de tu Espíritu Santo. Queremos participar, pero guiados al camino que tú, Señor, has trazado para nuestros hijos. Y hoy, Señor amado, reconocemos que queremos una segunda oportunidad. Tal vez tus hijos están pequeños ahora, tal vez tienes esa oportunidad. Pero también, si tus hijos ya crecieron, Dios abrirá, en un abrir y cerrar de ojos, un momento para que la luz de Cristo le ilumine a ellos y ellos puedan ver en ti al Señor Jesús, la imagen
y semejanza de Cristo en tu vida y en mi vida. Es lo que necesitamos, porque ese cónyuge que tienes a tu lado, ese cónyuge que ha confiado en ti, ese cónyuge que ha esperado en ti tantos años, también confía de que no solamente estarás con él siempre, sino que si hubieran discordias, si hubieran disensiones, si hubieran pleitos y problemas, los podremos resolver porque nuestra mirada está puesta en Cristo, el autor y consumador de la fe. Muchas gracias, Dios. Gracias porque hoy oro por cada uno de mis hermanos, de mis amigos, de mis conocidos, de las personas que nos acompañan por estos medios, para que, mi Rey, tú le des un corazón de carne a esos papás que se han equivocado, que puedan reconocer delante de sus hijos y de su esposa su equivocación, que podamos reconocer que nos equivocamos, que no somos Dios, pero que ahora, con tu perdón, Señor, y con el nuestro propio, podamos no volver a los años anteriores, sino a reconstruir el propósito de Dios en nosotros y en nuestros hijos, para que podamos, Dios mío, cumplir y ser hallados dignos delante de ti y darnos cuenta que cuando tú confiaste tus hijos a nosotros, es porque creíste que podíamos hacerlo por la fe. Así que muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, esperamos que esta conferencia de la pareja y los hijos nos hayan abierto un poco nuestros ojos espirituales para entender la importancia de criar correctamente a los hijos y del por qué los hijos en el matrimonio, y darnos cuenta de que cuando llegues a casa cansado, frustrado, con hambre, que el primer enfoque sea tu esposa, sea tu cónyuge y luego tus hijos, para que ellos vean el orden, para que ellos vean cómo es que Dios nos enseña, aún en los pequeños detalles, a llevar a cabo el camino que Él tiene trazado para nuestros hijos y no el que nosotros queremos. Él cuidará de ellos. Dale la oportunidad a Dios de guiarlos en su camino. Él instruirá, pero nosotros también estaremos allí como antorchas encendidas, como arcos, dándole fuerza a nuestros hijos para decirle: tú lo puedes lograr, tú puedes alcanzarlo, porque en ti vive Cristo como en nosotros. Dios les bendiga. Una buena noche. Nos vemos la próxima semana en la 7ª conferencia. Dios los bendiga mucho. Muchas gracias. Y nos estamos viendo. ¿Vale? Amén.